Reguiano se prepara para servir a la sociedad, para ser buenos profesionales, pero sobre todo buenas personas, porque más allá hay un Perú que con nuestro esfuerzo tiene que ser el mejor. Bienvenidos a Telepsicología, que se emite en vivo todos los jueves a las 4 de la tarde en Viviopau TV 3.1 HD y Facebook Live. Bienvenido, Luis Felipe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yeslu, y buenas tardes a todos nuestros televidentes, buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Contento, tranquilo, un programa muy interesante. Vamos a tocar el tema de la ansiedad, la depresión. Tenemos una colega, nuestra invitada de honor para este programa muy especial donde vamos a tratar y vamos a profundizar en este tema. Así es. En el programa del día de hoy vamos a tener, como ya bien mencionó Luis Felipe, a nuestra invitada, la doctora Eli Cabrera, y también con nuestro segmento, nuestro tips y nuestro reto positivo, como siempre lo venimos trabajando. Agradecemos a todos por su sintonía el día de hoy. Y bien, como lo mencionó Luis Felipe, nuestro tema es de ansiedad y depresión. Cuéntanos, Luis Felipe, ¿cómo es que este tema ha venido impactando hoy en día frente a la pandemia? El tema resulta interesante. Hay que entender que tenemos niveles de vulnerabilidad. Todos podemos desarrollar, si no lo sabemos manejar, porque somos vulnerables. Eso va a depender mucho de los aspectos de resiliencia, estilos de crianza, el tema del apego, el tema de nuestro apoyo o soporte social. Yo creo que es muy importante porque lo que se está viendo hoy es que la pandemia a nivel psicológico nos está dejando secuelas, y las secuelas post-pandemia que se están viendo en estos últimos meses tiene que ver pues con estos comportamientos de ansiedad, depresión, angustia, que está alterando nuestros comportamientos del día a día. Yo creo que podríamos empezar por esa idea. Así es, ¿no? Vemos como que este contexto que estamos viviendo hoy en día ha traído como secuela, como efecto, como consecuencia en muchísimo de nosotros, ya sean niveles de estrés, de ansiedad, depresión. Bien, y algo que rescato de lo que mencionabas es que todos nosotros podemos estar vulnerables a experimentar este tipo de, digamos, de efectos, ¿no?, psicológicos que principalmente vulneran nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra estabilidad, y eso genera que también a su vez nos veamos perjudicados, no solamente a nivel personal, sino también familiar, social, laboral, en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Vemos y vamos a ver en el programa de hoy cuáles son todos esos signos, esos síntomas que experimentamos frente a esta inquietud, miedo, temor, desesperación o quizás pérdidas que hemos venido experimentando a lo largo de estos 2 últimos años. Y es por ello que es muy importante tocar estos temas hoy en día, porque afecta a todas las edades, ¿no? Tanto en niños, adolescentes, adultos mayores. Y nosotros como profesionales de la salud psicológica venimos trabajando a través de la teleconsulta diversas herramientas para poder abordar este problema que hoy en día nos está afectando, ¿cierto? Entonces, Luis Felipe, no podemos decir que esto solo afecta a los adultos, sino también vemos que en todas las etapas del desarrollo humano se presenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños. ¿Crees, Luis Felipe, que también ha afectado el tema de la virtualidad, de la enseñanza, de la metodología no presencial? ¿Ha afectado en los niños y puede desencadenar en los niños también un tema de depresión, de ansiedad? Claro, hay que recordar que todos somos vulnerables y la población más vulnerable son los niños y son los adultos mayores. Y sí, pues definitivamente el tema de la adaptación, los niños tienen mayor capacidad de adaptación que los adultos mayores, pero lo que vemos es que ha afectado a todo tipo de grupo etario, desde niños, adultos y personas ancianas, pero definitivamente los niños también, porque los papás están en casa,
genera mucho más tema de estrés. Hay que entender que la ansiedad y la depresión surgen de un mal manejo del estrés. Entonces, porque no tengo las herramientas, no tengo las estrategias para poder lidiar, hay que entender que tenemos que aprender, así como yo aprendo idiomas, aprendo una profesión, y también tengo que aprender a lidiar, a generar estrategias. En el caso de los niños sí, los papás estresados, papás ansiosos, papás con depresión, los hijos también, y los adultos mayores también. Entonces yo creo que es importante entender que afecta a grupos etarios y que las poblaciones más vulnerables son los niños y las personas, los adultos mayores. Así es, ¿no? Es la población más vulnerable, producto no justamente de que atraviesan por todo un proceso de adaptación. No todos hemos, digamos, asimilado o nos hemos adecuado a todo este contexto que sigue frecuente, que sigue presentándose, que sigue en nosotros, el tema de la pandemia. No se ha ido, no ha terminado, no ha culminado, y seguimos hoy en día fomentando, ¿no? a través de un trabajo preventivo, promocional, a que le demos importancia a lo que es la salud mental, ¿no? Entonces eso es muy importante, no solamente atender nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. ¿Te parece, Luis Felipe, si vemos un video de la doctora Linda Sotelo, donde analiza cómo la salud mental será afectada ante una eventual tercera ola de la pandemia? Claro, vemos el video y comentamos lo que nos dice nuestra colega Linda Sotelo. Sabemos que las secuelas psicológicas, emocionales han sido diversas, siguen siendo diversas, van a ir en aumento estas secuelas, nosotros como profesionales de la salud lo sabemos. Sin embargo, quería mencionar que algo importante es que ahora tenemos dos escenarios diferentes. Por un lado, tenemos un previo conocimiento de la situación, ¿no? Que nos ha de repente ayudado de alguna manera a tener estrategias de cómo lidiar con esta pandemia, ¿verdad? No tenemos un encierro tan estricto, normas tan tajantes que nos obliguen a quedarnos totalmente en casa. Y por el otro lado, tenemos el otro escenario que de repente resulta preocupante, porque ahora los más afectados, según lo que también sabemos, son los jóvenes. Y a veces los jóvenes son los que ahora se resisten en realidad a aceptar que esta pueda ser una nueva realidad en la cual se tienen que seguir adaptando, que se tienen que seguir cuidando, en la cual tienen que seguir estas normas, y entonces la sensación de angustia o de ansiedad o de estrés o de fastidio se va a manifestar de diferentes formas. En los jóvenes a veces estos comportamientos los podemos evidenciar en un poco de rebeldía, ¿no? En que ya no quiero hacer caso a estas normas, no va a pasar, o si no va a pasar nada, a mí no me va a pasar. El tema es que nosotros tengamos la capacidad de transformar esto negativo en algo positivo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ya no enfocándonos tanto en el aspecto negativo propiamente dicho que viene con la pandemia, es cierto, no lo podemos dejar de lado, pero tenemos que tener una actitud diferente, es decir, esta resiliencia va de la mano con mi capacidad, por ejemplo, de optimismo, con mi capacidad, por ejemplo, de utilizar un poco mi sentido del humor, para poder yo estar en mi día a día lidiando con estas situaciones difíciles. Me va a permitir a mí de repente también utilizar mi creatividad para que mi estado de ánimo y mis estrategias para yo lidiar con toda esta angustia, con toda esta ansiedad, con toda esta incertidumbre que genera nuevamente estas noticias, yo pueda tener una actitud diferente. Entonces, al tener yo una actitud diferente, un pensamiento diferente, voy a poder actuar de manera diferente también. Entonces voy a tener estrategias para lidiar con este estrés, con esta ansiedad, de una manera más positiva. Ya con un conocimiento previo, ya con un conocimiento de que aquello que yo hice antes no me funcionó y me estresaba más o me cargaba más, ahora sé que eso no lo debo hacer y debo cambiar ese escenario. Pero aquí lo que tenemos que rescatar en todo caso es esta capacidad que tenemos los seres humanos de esforzarnos, de no perder la esperanza, de seguir con fe y con este conocimiento para poder enfrentar estas dificultades difíciles que se nos vienen ahora.
Agradecemos a la doctora Linda Sotelo, que nos ha brindado una información muy valiosa en el sentido de cómo es que actualmente estamos ya a un paso de afrontar esta tercera ola de la pandemia, ¿no? Ya hemos, desde el año pasado, ¿no? Desde marzo del 2020, atravesado por una primera ola, luego segunda ola, y estamos a puertas de experimentar una tercera ola. ¿Qué opinas, Luis Felipe, acerca de ello y de acuerdo a lo que la doctora Linda ha compartido con nosotros? Agradecer a nuestra colega, la doctora Linda Sotelo, plantea ideas muy interesantes, el tema de la resiliencia, la capacidad de podernos adaptar y la experiencia que ya tenemos, porque estamos hablando de una tercera ola, entonces tenemos experiencia de la primera y la segunda ola. Yo creo que las estrategias es cuidarnos, protegernos, la actividad física, el tema de la alimentación, el tema de los estilos de vida saludable, que son un conglomerado de técnicas para mejorar, ayuda muchísimo en el tema de la ansiedad y la depresión, el estar preparados y el saber pues que estas cosas no se pueden tomar a la ligera. Entonces ya tenemos las experiencias previas, tú sabes, porque somos colegas, que uno aprende del ensayo y error, entonces es muy importante entender que hay que seguir cuidándonos, protegiéndonos, no bajar la guardia, seguir con estas estrategias de afrontamiento, de protección, el diálogo colaborativo, la alimentación sana, la actividad física, el distanciamiento social, que son las pautas que siempre se nos ha venido marcando. Así es, y rescatar la capacidad de poder ser resilientes, ¿no? De que a pesar de los problemas que hemos venido experimentando, las pérdidas que hemos venido experimentando, ya sea un duelo de repente económico, laboral, en muchos aspectos que quizás hemos venido siendo afectados en la primera y segunda ola, es el que a partir de ello nosotros podamos tener esa capacidad de afrontar, esa capacidad de resistir, de poder surgir frente a la adversidad, frente al problema. Y en esta tercera ola se va a poner a prueba ese aprendizaje que hemos tenido a lo largo del año pasado. Entonces invitamos a que podamos seguir cultivando esas herramientas personales para hacer frente a la adversidad, para hacer frente a esas situaciones que podemos estar expuestos, como es la ansiedad, la depresión, el estrés, y poder nosotros recurrir a estas herramientas y poder hacer frente a estas situaciones adversas. Bien, entonces, como ya mencionamos, vamos a tener a nuestra invitada, la psicóloga Eli Cabrera Tejada, que labora actualmente en el establecimiento de salud Florencio Mora de UPAU, y vamos a poder realizar una entrevista y vamos a poder adquirir mayor conocimiento acerca de este tema de la ansiedad y la depresión. No olviden que tenemos nuestro segmento de lo que son las preguntas, consultas en vivo, y estamos dispuestos a poder atenderlas. Nos vamos a una pausa y volvemos. Asume desafíos, defiende la dignidad, cumple su palabra y está comprometido con el cambio social.
Seguimos en Telepsicología, agradecemos a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Hoy con nuestro programa de ansiedad y depresión tenemos una súper invitada muy especial para nosotros. Compañera Yeslui. Así es, continuamos con nuestro programa Telepsicología. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la psicóloga Eli Cabrera Tejada, quien labora en el establecimiento de salud Florencia de Mora Upao. Cuenta con una maestría en doctrina social, responsabilidad social y desarrollo sostenible, en educación con mención en didáctica de la educación superior y más de 30 años de amplia experiencia laboral y académica en psicología educativa, clínica, social, forense y organizacional. Es ex docente de UPAO y diversas universidades. Bienvenida, doctora Eli Cabrera. Hola, Carol, qué gusto de conocerte. Hola, Luis Felipe, qué gusto verte después de tanto tiempo. Muy a gusto de estar con ustedes hoy día en la tarde. Qué gusto, doctora, estar otra vez acá reencontrándonos, darles la bienvenida a nuestro programa Telepsicología y empezar con una pregunta. ¿Cómo está el tema de la depresión, de la ansiedad, según su experiencia? Usted trabaja en un establecimiento de salud. ¿Qué luces, qué ideas nos puede dar acerca de esta pandemia, el tema de la depresión, el tema de la ansiedad? Mira, esta pandemia realmente está trayendo muchas consecuencias físicas, psicológicas, sociales, económicas. Si nosotros haríamos una línea de tiempo, una línea de consecuencias, mira, te explico. En primer lugar, nos ha generado tanta incertidumbre, y la incertidumbre es mucho o tan dañina como la depresión, como la ansiedad, la esquizofrenia, la neurosis, etc. Es una incertidumbre frente a lo nuevo, lo desconocido, lo complejo, los protocolos que hay que cuidar, que hay que realizar para no contagiarse, pero sobre todas las cosas la incertidumbre sobre el futuro. Yo creo que esta incertidumbre ni siquiera los cartománticos pues la pueden predecir. Hay mucha incertidumbre y esta incertidumbre da pie al temor, al miedo, a ser contagiado, a contagiarse, a contagiar a algún ser querido, a morir incluso, ¿no? De no tener dinero para enfrentar el problema de salud. Y el temor, el miedo, ustedes saben bien, es la base, es un componente bastante importante en un cuadro de ansiedad. Y luego esto da pie a un estrés. El estrés, ustedes saben que es una respuesta natural, normal del cuerpo hacia desafíos del entorno, del medio. Y si no superamos bien el estrés, podemos hacer un cuadro de ansiedad o depresivo o una combinación de ambos, un cuadro ansioso-depresivo. Entonces, estamos viendo bastantes cosas alrededor de todo esto, al respecto de todo esto. Entonces, no solamente tenemos algo definido como ansiedad o depresión. Estaba yo revisando literatura para el doctorado que estoy llevando ahora al respecto del tema y a nivel internacional, en China mismo, porque ahí se suscita todo el problema, pero realmente España nos está dando mucha información, están haciendo muchos esfuerzos por estudiar el tema a nivel psicológico y en China han hecho lo suyo, pero tenemos que comprender algo, o sea, ¿cuál es ese impacto? Algunas literaturas te hablan sobre el impacto psicológico, otros te hablan sobre la ansiedad, otros sobre el estrés postraumático, el estrés, otros te hablan sobre la depresión. Entonces, como que todavía no tenemos una unidad de diagnóstico, de criterio para el diagnóstico a nivel mundial, ¿eh? Entonces, ahí en ese sentido hay mucho que hacer a nivel psicológico y nosotros los psicólogos deberíamos ponernos las pilas para trabajar todo este tema, porque ustedes comprenderán que las consecuencias psicológicas varían de país en país incluso, de ciudad en ciudad, porque tenemos una filosofía de vida diferentes en cada país, en cada lugar. Incluso acá en Perú tenemos una filosofía de vida de la selva, la costa y la sierra. Entonces las consecuencias varían un poquito en estas tres zonas, pero que hay afectación, sí hay mucha afectación, y yo noto que hay mucha más afectación, por ejemplo, en los pacientes que han logrado sobrevivir a la COVID, que han sido unos luchadores desde la sala de cuidados intensivos en un hospital, en una clínica, y han logrado sobrevivir al problema
también tienen muchos signos y síntomas psicológicos muy fuertes. Y la gente que está afuera, como nosotros, como ustedes, como yo, que gracias a Dios no nos ha dado, pero que estamos a la expectativa de qué puede pasar, cómo puede pasar, qué haríamos si pasa, eso también nos está afectando psicológicamente. Y no nos olvidemos de una población importantísima que está en una etapa de formación y desarrollo, como son los niños y los adolescentes. Nosotros los adultos de repente ya tenemos herramientas para enfrentar estos desafíos, pero estas personas, estas etapas de la vida, que son los niños y los adolescentes, están en desarrollo de estas herramientas, estas habilidades para enfrentar los retos de la vida. Entonces a ellos también hay que darles un lugar importantísimo en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta crisis de salud. Así es. Qué interesante lo que usted nos viene refiriendo acerca de esta gran problemática que hoy en día nos aqueja, ¿no? Producto de la pandemia. ¿Y cómo cree usted que se evidencia en las conductas o en el comportamiento de aquellas personas que padecen este trastorno de ansiedad o depresión? Fíjate tú, hay una alteración de la conducta. Y como ustedes saben, el CIE-10, el DSM-4, nos dan algunos puntos básicos a tomar en cuenta para hacer un diagnóstico. En el caso de la depresión, por ejemplo, claro que hay algunas características que lo comparten, la ansiedad, el estrés, más o menos parecidas, pero en la depresión la cosa es más definida. Justo hoy día tuve una jovencita de 15 años que le dice a la mamá que no la quiere: mamá, tú no me quieres. Pero ella me dice que no duerme bien, que tiene el sueño alterado, demora para dormir, se despierta a medianoche, que come demasiado. Antes comía, digamos, lo normal, ¿no? Pero ahora come demasiado. Entonces, ahí tenemos dos puntos importantes a tomar en cuenta para hacer un descarte de depresión, por ejemplo. Me dice que ha bajado en las notas en el colegio, o sea, ha perdido el interés por el estudio. Esa es otra característica típica de la depresión. También se siente gorda, se siente fea, no se siente muy a gusto consigo misma, no gusta de ella. Otro punto más. Entonces tenemos 7 o 9 puntos a tomar en cuenta para descartar una depresión, pero si hay 5 o 7 de estos que se cumplen, pues automáticamente tenemos que pedir auxilio. Dice que tiene facilidad de llanto, que quiere llorar, que tiene muchas ganas de llorar, pero no sabe por qué. Ahí viene otro punto más, ¿no? Que se siente culpable. Ella siente culpa de algo, pero no sabe de qué exactamente. Otro punto más. Entonces, fíjate, fue ahora la consulta, fue con la mamá. Entonces, tuvimos la oportunidad de conversar, hacer la historia clínica, evaluarla un poquito, pero al preguntar cuál es el motivo de la consulta, saltaron todos estos puntos que, de hecho, a mí me hacen pensar en la posibilidad de contar con un psiquiatra, porque ustedes comprenderán que el tema de la ansiedad, la depresión o un cuadro ansioso depresivo ya no se puede trabajar desde un punto de vista psicológico nada más. Hay que pedir auxilio psiquiátrico, porque yo personalmente no medico nada. No estoy educada en la universidad para medicar absolutamente nada, ni siquiera una aspirina. Entonces, yo le pido auxilio al psiquiatra y así hemos estado manejando algunos casos, porque ha habido casos de jovencitos que han desatado cuadros de esquizofrenia. Fíjate, tuve en todo este tiempo 2 casos de chicos con esquizofrenia. El encierro, la cuarentena, el no disfrutar con sus amigos, con su familia, toda esta situación de incertidumbre socioeconómica, política y hasta social, les ha hecho desencadenar una esquizofrenia. Eso es muy triste, pero gracias a Dios los jovencitos que se están manejando, ustedes saben que el tratamiento de esquizofrenia pues dura 1 año. Entonces ya en octubre, noviembre cumple 1 año de tratamiento, el joven tiene un 85% de recuperación, cosa que me parece estupenda, pero siempre el monitoreo con la psiquiatra y el trabajo psicológico terapéutico, por supuesto, ¿no? Muy interesante lo que nos comenta la doctora Eli. En términos sencillos para las personas que nos siguen en las redes sociales, para las personas que tienen hijos, estas diferencias, cómo yo identifico a una persona que tiene depresión, cómo yo identifico a una persona que tiene estrés o que tiene ansiedad, en su experiencia, ¿cuáles serían estos indicadores que uno como papá, uno como amigo, como familia tendría que tener en cuenta para hacer la derivación respectiva? Ya, perfecto. Mira,
Vamos a empezar por algo ligero que es la angustia. La angustia la tenemos todos nosotros. La angustia es una amenaza del mundo exterior. El estrés también es una amenaza del mundo exterior. Entonces, cuando resolvemos el tema, pues la angustia, el estrés se resuelve, se disipa, pasó, ¿verdad? En el caso de la ansiedad y la depresión, son amenazas internas, son amenazas que están dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Y por más que estemos en una situación totalmente favorable, la amenaza persiste, está permanente, va a insistir, y nosotros vamos a estar siempre, digamos, tratando de afrontarla, pero a veces nuestros recursos se limitan o se evaden, se difuminan y sentimos que no podemos. Entonces, cuando ya no podemos, ahí es donde pedimos auxilio a un especialista. En el caso de la ansiedad, es una preocupación permanente por el futuro, por las cosas, por los retos que yo tengo que enfrentar. O sea, más adelante, ¿qué tengo que resolver? ¿Cómo lo voy a resolver? Y si me saldrá bien o si no me saldrá bien. Pero la ansiedad tiene un componente importante, que es el miedo. El miedo a no poder, el miedo a no lograrlo, el miedo a no poderlo superar. Eso es muy importante. La ansiedad también tiene algunos síntomas físicos, por ejemplo, la taquicardia, los temblores, la sudoración de manos. Hay chiquitos que les sudan las manos, eso se llama técnicamente hiperhidrosis palmar, por ejemplo, ¿no? O le suda la espalda, el pecho, incluso hay gente que dice que le suda todo el cuerpo, hay gente que le suda el cuero cabelludo de tanta ansiedad. Pero esa sudoración aparece y desaparece, especialmente cuando estamos frente al reto que tenemos que resolver. La ansiedad, al igual que el estrés, presenta tensión muscular en la parte posterior del cuello y en la espalda. Tenemos una respiración rápida, como agitada, tenemos palpitaciones. A veces la ansiedad, el estrés también nos genera cierta angustia, ciertas ganas de vomitar, náuseas, ¿no? La angustia también nos genera, por ejemplo, sensación de vómito y la angustia nos lleva rápidamente al baño a veces. Sentimos como un retorcijón en el estómago y nos lleva al baño. En el caso de la ansiedad, sentimos ciertas palpitaciones, como taquicardias, como que respiramos muy rápido, como agitados, y eso nos genera náuseas. La ansiedad en algunas ocasiones se extrema y nos genera ataque de pánico. Eso ya es una ansiedad extrema, o sea, la ansiedad, digamos, evidenciada en síntomas extremos. Todos los síntomas de la ansiedad, pero de manera al 100%. Ahora, estos ataques de pánico también conllevan a una sensación de muerte, me voy a morir, aquí se acabó todo, ya no puedo yo sola, ¿no? Pensamientos excesivos sobre el problema, digamos que es una preocupación inquistada en el pensamiento y que todo su pensamiento está en función de ese problema, de ese conflicto, y eso se llama preocupación. Entonces la persona, como está dándole al problema, en realidad nunca logra obtener una solución al problema por su ansiedad, porque quiere ya resolverlo de inmediato, quiere superarlo de inmediato, quiere salir de la situación inmediata. Y es como un círculo vicioso. Más ansioso está, más se nubla, menos posibilidades de resolver el problema. Entonces, ¿qué hace la persona ansiosa? Adopta conductas como de evitación, como de escape, de huida o de lucha de manera confrontal, y empieza a pelear, empieza a confrontar, empieza a discutir, ¿no es cierto? Esas son las conductas típicas de un cuadro ansioso. En el caso de la depresión, por ejemplo, tenemos algunos síntomas físicos, como son la alteración del sueño, la alteración del apetito. Tenemos algunos síntomas psicológicos: la falta de energía, la falta de interés, de concentración, la desconfianza en sí mismo, sentimientos de abatimiento, la anedonia, o sea, el desinterés, sentirse infeliz. Además, es una conducta típica del depresivo sentirse culpable, sentirse mal, tener mucho sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa no es malo, porque es una forma de ponernos límites, pero en el caso del depresivo es de manera injustificada y de manera un poco exagerada, ¿no es cierto? Entonces, el sentimiento de culpa justificado y, digamos, en la dosis adecuada,
es bueno en el ser humano porque nos dice lo que no debemos volver a hacer. Pero en el caso del depresivo, su sentimiento de culpa lo lleva a tal extremo que quiere morirse, prefiere estar muerto, prefiere dejar esta vida porque siente que ya no puede más. Y generalmente el depresivo tiene culpa por cosas pasadas, por cosas que sucedieron. Entonces el depresivo está enganchado en el pasado, mientras el ansioso está enganchado en el futuro. Entonces tiene una preocupación el ansioso y el depresivo tiene un sentimiento de culpa exagerado, desmedido, descontrolado o injustificado. ¿No es cierto? Esos son más o menos a largos rasgos, porque ustedes comprenderán que cuadros de ansiedad hay miles, y fobias, y etcétera, ¿no? Cuadros depresivos también hay muchísimos, pero honestamente les digo que los pacientes que estoy viendo hasta ahora, gracias a Dios, los casos extremos han sido las esquizofrenias. En el caso de los cuadros depresivos, bueno, han llegado a un cuadro depresivo ansioso, a un cuadro depresivo entre moderado, leve y profundo, pero no ha habido, digamos, variaciones en cuadros exagerados de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la depresión y la ansiedad es un tema que se está dando, pero no de manera, digamos, muy patológica o psiquiátrica, ¿no? Se está dando, necesitamos un poquito de ayuda psiquiátrica por el tema de medicación, pero todavía son manejables, todavía tienen un pronóstico favorable de solución o resolver el tema, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo en los pacientes y es lo que he encontrado también en ciertas literaturas, como les estoy mencionando. En China, en otros países hablan mucho del estrés. En España no tanto, ¿eh? En Brasil hablan de estrés, por ejemplo, y hacen investigaciones en pacientes, en personas de alto riesgo, por ejemplo, en personal de salud, en personas que han tenido el COVID, en personas mayores de edad, en adultos que tienen hijos adolescentes, ¿no? Entonces, son personas de riesgo los adultos, entonces obviamente tienen mucha más preocupación que un joven de 20 y pico de años que tiene menos posibilidad de hacer un cuadro extremo de COVID, ¿no? Muy bien, doctora. Entonces, ¿le parece? En estos momentos vamos a pasar a nuestro segmento de nuestro tip. Es un tip para reducir la ansiedad y la depresión en adultos, a cargo de nuestro estudiante de Psicología UPAO, Carlos Jiménez. Veamos. Hola, hoy te presentaré algunos tips para reducir la ansiedad y depresión en los adultos. Plantéate objetivos alcanzables. Esto generará que te sientas más capaz y motivado al realizar tus actividades cotidianas. Además, mejorará tu autoestima y poco a poco podrás plantearte objetivos mucho más grandes. Generar redes de apoyo. Recuerda que está bien hablar sobre cómo te sientes con tus familiares o amigos. Esto fortalecerá tus vínculos y permitirá que te sientas más seguro y apoyado. Iniciar un diario emocional donde puedas registrar tus emociones, pensamientos y conductas. Esto te permitirá reflexionar sobre cómo te sientes, en qué situaciones te genera malestar, cómo has respondido ante estas situaciones y qué puedes hacer en el futuro para evitarlas. Establecer tiempos para revisar noticias y redes sociales para evitar la sobrecarga de información que constantemente recibimos. Procura dormir en un promedio de 6 a 7 horas la mayor parte de los días. Cuidar tu alimentación. Esto te hará sentir más sano, enérgico y con mayor vitalidad. Incluir dentro de tu rutina diaria ejercicios de relajación, entre 10 a 15 minutos. Organiza las actividades de tu semana en un horario, donde evites tener muchas horas sin hacer ninguna actividad para disminuir la posibilidad de que surjan pensamientos negativos. Agradecemos al estudiante de Psicología UPAO, Carlos Jiménez, quien ha compartido con nosotros un tip muy importante acerca de cómo reducir la ansiedad y la depresión en adultos.
Tenemos una pregunta, doctora Eli, una pregunta del público de Fernando Ramírez. Dice, ¿hay personalidades con mayor tendencia a la depresión? A ver, su opinión, doctora. Sí, hay personas que pueden estar mucho más propensas por tres cosas. Primero, por el medio ambiente. De repente siempre estuvieron en un medio ambiente con esa presión para la depresión, por su educación, por su manera de ser, ¿no? Y de hecho que un estímulo pequeñito puede desencadenar en ellos una gran depresión. Hay otros que tienen más fortaleza para enfrentar la depresión y bueno, la enfrentan victoriosamente, pero los que tienen tendencia, facilidad para deprimirse, por lo general no lo enfrentan muy bien, que digamos, y es ahí donde necesitan ayuda psiquiátrica y psicológica. Como les dije, la parte psiquiátrica por el tema del medicamento, ¿no? Y la parte psicológica porque nosotros los psicólogos nos toca hacer la parte terapéutica. ¿Y cuáles serían sus recomendaciones? ¿Qué es lo que usted recomendaría para poder prevenir, para poder evitar a los padres de familia que nos ven, a los chicos que nos siguen por redes sociales? ¿Cuáles serían sus consejos para poder estar atentos o disminuir toda esta sintomatología que usted nos ha descrito? Sí, mira, bueno, como te digo, esta pandemia está atacando a nivel social, espiritual, emocional, físico, económico, y hay que darle una solución a todo eso. El tratamiento varía de persona a persona, ustedes sabrán bien. Una cosa es adolescentes, niños, y otra cosa es personas adultas. Y otra cosa son personas, por ejemplo, con una depresión leve, una ansiedad ligera, un estrés, ahí las cosas cambian. Pero yo les voy a dar algunas recomendaciones a modo general. Primero, actividad mental. Actividad mental que puede ser meditación, reír, sonreír, es decir, cosas que nos permitan mejorar nuestra serotonina y nuestra dopamina. No tener una vida sedentaria, aburrida, ¿no? Yo hice para mis pacientes acá una tablita que les ayuda mucho. Actividades mentales como leer, escribir, tejer, escuchar música, hacer paseos virtuales por las redes, a museos, parques, países, misa, ¿por qué no? Oración, hay oración de rosario virtual, hay procesiones virtuales del Señor de los Milagros, de la Virgen de Otuzco. Aprender a tocar un instrumento musical, cantar, hacer juegos que ayuden a unificar, a integrar a la familia. Como nosotros hacíamos en la época del terrorismo de los años 80, no podíamos salir los sábados a fiestas y nos quedamos en casa jugando Monopolio, Ludo, casinos, ajedrez. Mira, hacíamos hasta figuritas con las manos y las sombras, con los hilos, jugábamos con el run run, el yo-yo, Yaxes, etc. Veíamos una buena película, ahora también podemos ver una buena película en familia, una película que le ayude a toda la familia. Aprender magia, juegos de magia, o sea, todas esas cosas que alimenten, que produzcan serotonina y dopamina. El disfrutar de la risa, la sonrisa, reír, jugar, eso es muy bueno. Eso mejora muchísimo el estado de ánimo y definitivamente mejora la calidad de las defensas que podemos tener para enfrentar esta pandemia. Luego de eso tenemos la actividad física. No podemos tener una vida sedentaria. Gimnasia, bailar, aeróbicos, charada, mimo, teatro, saltar, soga, jugar vóley, jugar quinela. Yo conozco quinela, no sé si la promoción de ustedes hayan jugado quinela. Bolear contra la pared, jugar canicas, yo-yo, como ya les dije, subir y bajar escaleras, barrer, trapear, limpiar, lavar, planchar, bañar la mascota, criar animales, hacer el jardín de la casa, bicicletear, caminata, correr, aprender mecánica, aprender cómo arreglar artefactos. Todo ese tipo de actividad física nos mantiene entretenidos, nos tiene bastante bien con respecto a nuestra salud mental, aumenta la serotonina y la dopamina que en estos momentos nos hace tanta falta, pero lo más importante de todo, tomar sol, disfrutar del aire libre y el sol, hacer actividades de relajación. Ustedes saben los temas de relajación, ejercicios, empezar por la cabeza y terminar por los dedos de los pies, el cuello, la espalda. Hay formas de cómo relajarse, compartir afecto, abrazos,
En México, ¿cómo se llama? Esos grupos de rescate, porque ustedes saben que México es una zona altamente sísmica, entonces quedan chicos huérfanos, quedan madres solteras, viudos, viudas, y buscan a su pareja para darle un abrazo y no está. Entonces allá inventaron algo que se llama el abrazo mariposa, que es autoacariciarte, autoabrazarte con mucho afecto, con mucho cariño, para tú mismo consolarte, darte protección, darte esa ayuda o ese auxilio psicológico que en un momento de crisis, en un momento de estrés, de ansiedad, de angustia, lo puedes necesitar tanto. Entonces tú mismo puedes hacer el abrazo mariposa. También manejar la incertidumbre, el miedo, el pesimismo, la desmotivación. Manejar la información real para nosotros aplicar el sentido común, el criterio para proyectar soluciones en situaciones reales. No hay mejor cosa que ser realista, aunque sea, digamos, una mala noticia, pero real, para evitar la incertidumbre. La incertidumbre realmente mata y destroza. Hacer higiene de sueño, es decir, dormir tus 8 horas entre 10 de la noche y 6 de la mañana. Evitar la aparición de otras patologías, otras enfermedades. Por ejemplo, están apareciendo, ya les dije, la esquizofrenia, dependencias a medicamentos para dormir, dependencia a ciertas sustancias, dependencia a la internet, dependencia a la cama, al mueble, a dormir, a estar ocioso. Entonces, a esas cosas hay que evitarles. Hay que proyectar una forma de vida, hay que elaborar proyectos de vida, organizar la vida, romper la rutina. Hay que ocupar espacio, persona y tiempo, disfrutar el soporte familiar, el soporte social, no importa por redes sociales, pero hay que disfrutarlo. Hay que tener una flexibilidad psicológica, no hay que ser tan cuadriculados, hay que asegurar la economía y básicamente los suministros de primera necesidad. Proveer seguridad y calma cuando tienes personas menores o que dependan de ti, proveerles calma, pero no irreal. Una calma real. Hay que proveerles tranquilidad, seguridad, con respecto a su salud, con respecto a la economía, con respecto a los suministros básicos. Lo más importante, hay que trabajar con la nutricionista para tener una alimentación adecuada. Las bollerías, el alcohol, el cigarro, la comida chatarra no nos sirve, son nuestros enemigos en esta situación. Hay que trabajar con una nutricionista para controlar esas subidas de peso, que en pandemia también ha habido mucha gente que ha subido de peso y son las primeras víctimas del COVID. Hay que reconocer, aceptar y hablar mucho de nuestras emociones, sin miedo, sin pudor. No hay que tener vergüenza, hay que compartir nuestras emociones. Algo importantísimo, se lo juro que yo me siento muy bien con esto. Gracias a Dios, Dios me dio la profesión de psicóloga y cuando tú haces algo por alguien y ves que mejora, eso te da una satisfacción incalculable, te da impagable. Entonces eso te hace sentir muy bien. Hay que hacer obras benéficas, hay que ayudar a los demás, hay que hacer algo por los demás, hay que ayudar a los otros. Eso completa nuestro círculo de salud. Yo les daría esos consejos, pero básicamente hay que borrar la actitud negativa y pesimista. No hay que tener una falsa idea de positivismo vulgar o fantasiosa. Hay que ser realistas, pero en medio de la crisis, de la realidad, hay que tener ideas innovadoras, hay que tener ideas luchadoras, hay que tener ideas de salir adelante, de progresar a pesar de todo, con mucho entusiasmo. Hay que romper la vida rutinaria y aburrida, el sedentarismo y el aislamiento. Hay que tener proyectos de vida, hay que evitar la mala alimentación, hay que evitar no cumplir los protocolos, hay que cumplirlos, hay que desarrollarlos, hay que cultivar las reglas de urbanidad. Las reglas de urbanidad tienen como principal objetivo cuidar nuestra salud. Fíjense, los médicos decían que en los sprays está el virus. ¿Qué cosa es un spray? Cuando hablas con la boca llena sale todo el spray de la boca. Cuando ríes a carcajadas, cuando gritas, cuando toses, cuando estornudas, esos sprays, las reglas de urbanidad nos dice que hay que controlarlos, que hay que trabajarlos. Y hay que taparnos la boca, hay que reírnos con moderación, hay que comer con la boca cerrada, hay que masticar con la boca cerrada. Hay que vacunarnos, no podemos evitar no vacunarnos.
No hay que descuidar el autocuidado, hay que bañarnos, hay que asearnos, estar siempre higiénicos, lavado de manos, el alcohol. ¿Qué más? No hay que saltarnos los protocolos, hay que usar la mascarilla, hay que usar la doble mascarilla, la careta, evitar acercarnos mucho. Como los peruanos somos tan querendones, nos apapachamos doble beso, nos abrazamos. No, hay que, por lo menos 3, 4, 5 años, hay que mantener una distancia de 1 a 2 metros entre persona y persona. Hay que evitar los aglomeramientos. Entonces, hay que cumplir todo aquello para que la persona se sienta segura, se sienta tranquila y confiada de que no se va a enfermar y va a estar bien. Muchísimas gracias por sus recomendaciones y consejos y agradecemos muchísimo por sus grandes alcances que usted nos ha podido ofrecer en torno a este tema de la ansiedad y la depresión. Agradecemos su participación el día de hoy, ha sido muy valiosa la información y también las recomendaciones y sugerencias que usted nos ha venido brindando. Muchísimas gracias por su participación del día de hoy. Gracias, chicos, gracias también a ustedes, Dios los bendiga. Cuente conmigo para lo que ustedes necesiten en cuanto a información y hacer hasta otro momento. Gusto de verlos. Muy agradecido, doctora, un placer escucharla. Gracias también. Vamos a la pausa, compañera Yeslu. Muchas gracias. Sí, nos vamos a la pausa. Uno ya no está preparado para investigar y crear con imaginación constructiva, ser un profesional responsable en la sociedad. El día de hoy aprenderemos a realizar la técnica correcta de lavado de manos. Antes de iniciar, debemos retirar de las manos los accesorios como relojes, pulseras o anillos. Mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese las manos con una toalla desechable. Utilice una toalla para cerrar la llave del grifo. Sus manos son seguras. Volvemos en Telepsicología, agradecer a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, que nos siguen por la televisión. Feliz de estar en este programa muy interesante sobre ansiedad y depresión. Compañera Yeslu, tenemos una pregunta del público. Miriam Tejada, a quien mandamos saludos desde acá, nos pregunta si hay niveles de depresión. En efecto, ¿no? La depresión se puede presentar en diferentes niveles. Hablamos de un nivel bajo cuando el nivel de tristeza se empieza a agudizar y empieza a afectar, ¿no? De repente tu energía, es decir, se manifiesta baja energía, desánimo, abatimiento, deseos de repente ya no realizar actividades,
¿no? De repente falta de apetito, ¿no? De repente afecta el sueño, pero luego si es que esto se va incrementando y va presentando una mayor afectación, ¿no? en las diversas esferas de nuestra vida, y de repente hablamos de que ya va generando de repente un trastorno del sueño, ¿no? De repente una serie de sintomatologías fisiológicas, o de pronto también empieza a afectar, ¿no? Tu valía personal, tu sentido de la vida. Estamos ya hablando de otro nivel de depresión, ¿no? Un nivel, ¿no? moderado, ¿no? Que empieza ya a afectar y empieza ya a generar y a desencadenar un grado de afectación en el desenvolvimiento de la vida, en el sentido de la vida, ¿no? Y ya hablamos de un nivel de depresión mayor cuando ya afecta, ¿no? Este grado de afectación es mucho más fuerte, intenso, y la persona tiene ya ideas suicidas, ¿no? Incluso empieza a generar o idear formas de cómo quitarse la vida, ¿no? Entonces tiene una visión negativa, catastrófica de su vida, de su futuro, de sí mismo, ¿no? Y su abatimiento pues genera de que ya no tenga deseos de trabajar, ni de salir de cama, ni de relacionarse con los demás, y se pierde el sentido de la vida, ¿no? Entonces estamos hablando de niveles de depresión en donde se sugiere que se puedan identificar cuando ya hay una depresión leve, que ya se detecte a tiempo y se pueda acudir desde inicios al especialista, al psicólogo, para que pueda ser tratado a tiempo y poder evitar que se genere o se desencadene un nivel mayor de depresión. Interesante lo que nos cuentas, compañera Yeslui. Vamos a nuestro reto positivo, a ver qué nos tiene preparado el equipo de producción con el reto positivo de la semana. Así es, tenemos en nuestro segmento del reto positivo, tenemos a nuestro estudiante de psicología, César Bazán, quienes nos enseña a realizar las respiraciones diafragmáticas que nos ayudarán a afrontar mejor los momentos de ansiedad. Veamos. Hola y sean bienvenidos y bienvenidas a este segmento llamado El Reto Positivo, donde los estudiantes de prácticas preprofesionales de psicología les brindamos estrategias súper fáciles de hacer en casita para que puedan mejorar su bienestar de forma integral. Y para esta semana, para afrontar los síntomas de la ansiedad, vamos a practicar una técnica llamada la respiración diafragmática. Y para comenzar esta técnica vamos expulsando todo el aire hasta vaciar por completo nuestros pulmones. Y luego vamos a inspirar de forma lenta y profunda por unos 3 a 5 segundos. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a retener el aire por unos 5 a 7 segundos, contando mentalmente hasta completar los 7 segundos. Y una vez retenido ese tiempo, vamos a expulsar todo ese aire hasta vaciar por completo nuestros pulmones. Y suavemente vamos percibiendo esas sensaciones, los estímulos de nuestro entorno para volver a comenzar. Para quienes inician por primera vez en esta técnica, se sugiere tomar una postura acostados, boca arriba, para que puedan hacer el ejercicio más fácilmente. Para luego poder practicarlo estando sentados con la espalda recta. También podrán practicarlo luego estando de pie, y por último podrán practicarlo al estar caminando por su hogar. Y este es el reto para esta semana. Espero que este sea muy útil y nos vemos en el próximo reto positivo. Agradecemos a nuestro practicante preprofesional de nivel 2, César Bazán, por su video interesante de cómo plantear este tipo de respiración, que es muy importante cuando uno tiene ansiedad o indicadores de ansiedad y depresión. ¿Algún comentario, compañera Yeslui? Definitivamente los ejercicios de respiración nos favorece enormemente. Tiene grandes beneficios, tiene grandes efectos positivos en nuestro organismo.
El poder realizar estas respiraciones diafragmáticas me permite tomar conciencia de mi respiración, de poderla disfrutar, de oxigenar nuestro cerebro, de poder tener un momento de calma en donde yo pueda, ¿no?, concentrarme en mi presente, en el momento, y poder tomar una pausa, ¿no? Estos ejercicios, estas respiraciones diafragmáticas, de hecho, traen muchos efectos positivos. Invitamos a que cada uno de ustedes desde sus hogares puedan trabajarlos de repente en la mañana, al momento de levantarse, de repente antes de acostarse a dormir. Es nuestro reto positivo, tiene muchos beneficios, se ha logrado comprobar ello, y nosotros incluso en nuestras consultas recomendamos, una de nuestras principales recomendaciones son estos ejercicios de respiraciones y mucho más si son diafragmáticas, con el ejemplo que nos ha podido dar, ¿no?, César Bazán con su ejemplo, ¿no? Bien, entonces, Luis Felipe, estamos ya ya estamos culminando nuestro programa del día de hoy. Agradecer a cada uno de ustedes por formar parte de nuestro programa de Telepsicología y seguir con nosotros todos los jueves a las 4 de la tarde en Telepsicología. Muchas gracias. Nos despedimos, muy agradecido por sus comentarios y por sus referencias a este bonito programa Telepsicología.